Bueno, pues empezamos y si veo a alguien que va añadiéndose, pues le admito y ya está. Pues el tema, la cuestión gorda, visto un poco lo que ha pasado estos días y lo que planteaba Marta pues en la clase, es el misterio del dolor, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué Dios permite todo esto? Y la pregunta, que es una pregunta bastante así, yo creo que viciada, es decir, ¿es Dios el que ha querido que todo esto suceda? ¿Por qué ha muerto tanta sangre, tanta gente inocente y Dios no ha hecho nada, ¿no? Aparentemente. Bueno, decía antes que la pregunta yo creo que está viciada, luego lo vemos si queréis en el diálogo, pero porque primero estas preguntas siempre son complicadas de responder, ¿no? Afirmar que Dios es quien ha permitido todo esto, pues yo creo que es falso, ¿no? Directamente. Es decir, que eh, habría que ver si Dios tiene algo que ver en que esto suceda o incluso, bueno, si de alguna manera el pensar que todo esto ha sido promovido por Dios para conseguir que la gente se acuerde de él, pues yo creo que eso sería algo perverso, ¿no? Y absolutamente injusto y falso, ¿no? Hay una idea que creo que es interesante el tenerla en cuenta y es que Dios crea a la criatura en libertad, le da libertad, es decir, una condición que le hace parecerse más a Dios, pero que a la vez tanto el mundo como cada una de sus criaturas están, en primer lugar, con un, vamos a decir, como un manual de instrucciones, es decir, tienen sus propias leyes para que todo ese mundo tan complejo que Dios ha creado, con esas criaturas, unas más perfectas que otras, que tienen más semejanza con el Creador que otras, como es el caso del hombre, pues para que todo funcione correctamente. Si el hombre se salta esas leyes, como esas normas de la naturaleza, como parece que este es el caso de lo que ha sucedido, ¿no? Pues la responsabilidad no se puede decir que sea el creador, aunque él haya creado, sino la responsabilidad en este caso es de quien se ha saltado las leyes de la naturaleza, es decir, de aquel que Dios ha puesto al frente de la creación, que es el hombre, para que la cuide y que en vez de cuidarla lo que ha hecho ha sido provocar estas terribles consecuencias, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy interesante porque, claro, esto hace que uno tenga una visión muy distinta, ¿no? De lo que parece que ha podido ocurrir, ¿no? Hay otro aspecto que creo que es interesante, luego si queréis volvemos sobre esto, que es el tema de la muerte, ¿no? Es decir, la muerte es como, se ve como una especie como de gran castigo, ¿no? Gran castigo del creador, ¿no? Cuando la muerte, como dice la canción esa que cantan los militares siempre en el desfile al final del Día de las Fuerzas Armadas, pues antes de que comience el desfile o al final, pues cantan esa canción que dice que la muerte no es el final, ¿no? La muerte no es el final. No es el peor de los castigos, aunque suponga efectivamente el final, pero de una etapa, que es la etapa tan agradable como es la propia vida, ¿no? Bien, es cierto que el modo en que todo esto se ha producido en la mayoría de los casos, por lo menos lo que nos han contado, porque aquí, bueno, pues es un tipo de muerte, un tipo de final para toda esa gente, de final de esta vida, pero no de final de su existencia, que ha sido tremendo, ¿no? Terrible, porque han sido, bueno, en ese momento en el que nadie te puede sustituir, pero en el que lo que más agradeces es la compañía de los seres queridos, el propio Jesús, cuando muere antes de resucitar, después de, pues, de ese sufrimiento tan tremendo del Calvario, pues está acompañado, acompañado de su madre, acompañado de las santas mujeres, acompañado de San Juan, y en cambio, por lo que han contado, muchos de los que han fallecido han estado solos, absolutamente solos, en unas condiciones además pues muy tremendas, ¿no? O sea, de soledad, de frialdad, de alejamiento de sus seres queridos, etcétera. No les han podido despedir, muchos de ellos no han podido hacer el funeral, en fin, cosas terribles, ¿no? Bueno, pues claro, decir que esa muerte pues ha sido un castigo, o decir que no ha sido un castigo, pues puede costar entenderlo, ¿no? Pero es que, claro, después de la muerte no es que no haya nada, sino que comienza una vida que además no tiene fin. Los que tenemos fe, los cristianos,
Esto lo entendemos muy bien. Y es una vida que es tan fantástica que nos hace inmortales, es decir, que no tenemos fin, ¿no? Nuestra existencia tiene un origen, tiene un comienzo, pero no tiene un fin, ¿no? Y esa otra vida tiene como un requisito o un paso previo que es la muerte a esta, que es el término de esta vida, ¿no? El término de este tiempo de prueba, que es el valle de lágrimas en el que estamos, ¿no? El tiempo de el fin de este tiempo de merecer, ¿no? Que es el tiempo en el que estamos aquí, y que da comienzo, es decir, que es como el comienzo de otra vida que efectivamente esa no tiene fin y es inmortal y es mucho mejor que esta que estamos viviendo. Bueno, esas dos ideas, ¿no? Que la muerte no es el final, sino que es el comienzo y que tampoco es que sea el peor de los castigos, porque es como un paso previo a algo mucho mejor, pues ya nos dan una idea de que, hombre, el dolor, la muerte, tiene un sentido, ¿no? Tiene un sentido, ¿no? Es decir, ¿por qué hay dolor? Pues yo no lo sé. Es una consecuencia, eso sí que lo sabemos, pues del pecado original, ¿no? Los primeros padres vivían en un estado de lo que se llama felicidad preternatural, es decir, de un estado de felicidad en el que no había muerte, no había dolor, no había sacrificio, no había cansancio, etcétera, etcétera, pero la vida era pues bastante más limitada de lo que va a ser la vida del cielo, ¿no? Bueno, como una consecuencia de ese pecado de enfrentamiento a Dios, que es el pecado de nuestros primeros padres que daña la naturaleza, pues se produce la muerte. Y se produce ese castigo, entre comillas, de Dios, que es el cansancio, que es la enfermedad, que es el pecado, etcétera, etcétera, ¿no? Que deja herida la naturaleza, pero no herida de muerte, sino que la deja herida porque la deja con un lastre, con unas consecuencias que son muy difíciles, pues luego de superar, pero que se pueden superar. Y como consecuencia de ese pecado original, Dios nos deja, eso que dice en el pregón pascual, el día de la vigilia pascual, en el pregón se canta, oh, feliz culpa, ¿no? Feliz culpa que mereció pues, una redención como la que Dios nos ha ganado, que es mucho mejor del premio, entre comillas, de la felicidad preternatural que tenían nuestros primeros padres. Luego hay que tener en cuenta una cosa que dice San Pablo, que es un principio, lo que está ahí, él lo dice en latín, es bastante categórico, omnia in bonum, es decir, todo es para bien. O sea, Dios saca también de los grandes males grandes bienes. Y no hay más que mirar pues, la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad hay grandes males, pero también después de esos grandes males se han producido grandes bienes. No tenemos la perspectiva histórica, ni podemos adelantarnos a ver el futuro, pero sabemos que eso es así y ahí está. Y basta no que tengamos fe, sino que tengamos memoria para que comprobemos que eso efectivamente ha ocurrido siempre, así a lo largo de la historia de los hombres. Bueno, por otro lado, el dolor y la cruz, no hay que olvidarlo, para un cristiano es su distintivo, es el signo, la señal de que es discípulo de Jesucristo. Claro, esto a la gente que tiene pánico al sufrimiento y que incluso a lo mejor entre ellos nos contamos nosotros, el que para un cristiano la cruz, el dolor, la muerte tenga sentido positivo, hace pensar que el cristiano está loco. Decimos, estos tíos están mal de la mollera, ¿no? Están mal de la cabeza, y cómo va a ser algo que realmente tenga un sentido positivo cuando, es decir, cómo va a ser incluso el signo, ¿no? De una fe, la cruz, el dolor, la muerte, la enfermedad, cuando realmente hay que ser masoquista, ¿no? O sea que, bueno, pues eso es así. Y aunque no lo entendamos, no entendamos el por qué, porque Jesucristo, que quiso ir por delante en nuestra fe, quiso también experimentar el dolor y la muerte incluso, pues sí que entendemos un poco los efectos de la cruz, para entender esta realidad de que la cruz es positiva, de que el dolor es bueno, de que tiene un sentido y de que ese sentido, además, es liberador, ¿no? Y, entre otras cosas, algunos de los efectos de la cruz, del sufrimiento, de la muerte, en primer lugar, la cruz purifica el corazón, es decir, quita todos aquellos gérmenes, todos aquellos virus que malean al hombre, ¿no?
como el pecado, como porque la cruz hace que el hombre se desvista de todo lo que le arropa, ¿no? Y se quede tal cual, ¿no? Es decir, con lo que realmente es decir, con un corazón limpio, ¿no? Un corazón sin ningún tipo de malicia, sin ningún tipo de maldad. Después, uno con la cruz, con el sufrimiento, saca lo mejor de sí mismo para el otro, para el prójimo, ¿no? Y lo hemos visto estos días, ¿no? Como mucha gente ha dado su vida, o ha dado su tiempo, o ha dado sus conocimientos, pues para ayudar al prójimo, a los demás. Y nos ha removido ese ejemplo, ¿no? Porque hemos visto que realmente toda esa gente ha sido capaz, y ha sido un ejemplo para nosotros, pues dedicar su trabajo, su cansancio. Me contaban otro día unas enfermeras que han tenido turnos y un médico pues de más de 12 horas seguidas, ¿no? Sin parar, y descansaban lo que podían en casa, cuando les recibían en su casa, cuando no tenían que estar en un hotel o en un sitio, y volvían otra vez porque querían, ¿no? O sea, volvían otra vez, bueno, pues a ayudar a los que estaban luchando en esa lucha sin tregua contra la enfermedad, ¿no? Bueno, la cruz saca lo mejor de nosotros mismos. La cruz también es oración de los sentidos, verdadera. Limpia nuestros pecados, es decir, nos une más a Cristo, ¿no? Nos hace también, por la comunión de los santos, acompañar a los que sufren, es decir, llenar de esa buena savia, de esa savia buena, de la santidad a toda la Iglesia. Y por último, la cruz es como la semilla de nuestra fe, es decir, la sangre de los mártires ha sido la que ha llevado esa semilla de la fe por todo el mundo, los que han dado su vida por la fe. O sea que la cruz está muy intrincada, muy involucrada en nuestra fe. Y claro, cuando un cristiano tiene esa lección aprendida, aunque sea teóricamente, cuando llega a la cruz sabe cómo afrontarla. El que no tiene fe, el que cuando llega a la cruz, que va a llegar, porque llegará la muerte, porque llegará el dolor, porque llegará la enfermedad, la contrariedad, pues le deja perplejo, no sabe cómo reaccionar. El cristiano ya está mucho más preparado. Bueno, hay un ejemplo que vosotras no os acordaréis, porque vosotros quizás no os acordáis, porque es, pero en fin, que es la muerte de Juan Pablo II. Pues Juan Pablo II nació hace 100 años y murió, pues no hace mucho, ¿no? Pero, en fin, muchas o no habíais nacido o estabais, bueno, erais muy pequeñas y no erais muy conscientes de esto, ¿no? Pero Juan Pablo II fue una enfermedad degenerativa muy larga y que se exprimió, es decir, dio hasta el último aliento de su vida por la Iglesia, ¿no? Y bueno, por las circunstancias tal, se retransmitió prácticamente su enfermedad y su dolor a todo el mundo. O sea, ese sufrimiento lo vimos todos los católicos especialmente y todos los habitantes del mundo, ¿no? En directo, ¿no? Es decir, fue retransmitido, ¿no? Prácticamente. Bueno, claro, uno se dio cuenta de que ese sufrimiento daba una gran paz, a pesar de que, pues de que efectivamente era ver sufrir a alguien a quien pues, queríamos mucho, ¿no? Bueno, pues a todos, incluso en ese momento y ahora también, el sufrimiento nos hace pensar más en Dios. Basta con que veas a Cleofás, ese discípulo de Maús, o al otro, el compañero, a Simón de Cirene, a la Verónica, a Nicodemo, a José de Arimatea, todos esos personajes que pasean por el Evangelio en torno a la pasión del Señor, pues como todos ellos, por lo menos los que nos cuenta el Evangelio, pues piensan sobre su vida y se convierten, es decir, se acercan más a Dios. Leí el otro día una historia de una monja muy mayor que estaba en una residencia y que por cuidar a las demás monjas de la residencia pues se infectó del virus, y ella desde el primer momento dijo que ofrecía su vida por todos los sacerdotes, ¿sí? Y efectivamente pues murió contagiada del virus y tal, y dio su vida por todos los sacerdotes. Bueno, pues eso realmente que remueve cuando oyes ese testimonio, y con esa tranquilidad y con esa serenidad, pues te acerca más a Dios, porque bueno, yo, si esa mujer fue capaz de hacer eso por mí, ¿yo qué estoy haciendo por los demás? Termino con una cosa que es muy interesante, que contaba el otro día un artículo que mandó el Papa Benedicto con ocasión del 100 aniversario del nacimiento de San Juan Pablo II, pues explicaba cuál era el secreto, ¿no? El secreto de por qué ese hombre había sido tan santo, ¿no? Una de las cosas que proponía es que se le llamase el Santo Papa Magno, ¿no? San Juan Pablo II el Magno, ¿no? Porque es como una muestra de su gran santidad, ¿no? Bueno, pues decía que ¿dónde residía esa santidad? Pues en que había dejado hacer a Dios en su alma, es decir, el secreto estaba ahí, ¿no? En que él
había entregado su vida a Dios y que no se sentía dueño de su vida, sino que se la había ofrecido totalmente a Dios, como la monja esta. Bueno, pues nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Es decir, tenemos que poner nuestra vida, de la que no somos dueños, porque es un regalo de Dios, no tiene motivo por el que, o fecha de comienzo que uno pueda producir o provocar, porque es cuando Dios quiere, ¿no? Y tampoco fecha de caducidad, porque efectivamente Dios nos llama a su presencia cuando Él quiere también, para comenzar esa otra vida, pero es algo que tenemos que entregar a Dios, que no nos pertenece. Y que por tanto nadie puede ponerse en el lugar de esa persona cuando es llamada a la casa del Padre. Bueno, el dolor siempre será un misterio, pero siempre acompañará al hombre, ¿no? Desde el pecado original, ¿no? Siempre nos va a acompañar en nuestra vida, ¿no? Y por eso ni siquiera el mismo Dios, para que veáis que el dolor no debe ser malo, quiso como estar exento del dolor, sino que asumió el dolor, asumió la muerte, sufrió la cruz, sufrió la muerte por nosotros, haciendo del dolor y haciendo de la cruz redención. Es decir, ofreciéndolo y adquiriendo tal valor que sirviera para redimir a toda la humanidad. O sea que tela, ¿no? El dolor realmente, pues no solamente no fue inútil, sino que fue la causa de nuestra redención.